Hola a todos, en este video vamos a hablar de la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza ejercida por una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Para entender mejor esta definición, veamos este modelo de una caja que se encuentra apoyada en el suelo. Se tiene que la caja, debido a que tiene masa, tiene un peso que se conoce también como fuerza gravitacional, que se representa con este vector azul. Según la tercera ley de Newton, para cada acción hay una reacción. Si se ejerce una fuerza hacia abajo, necesariamente habrá una reacción con una fuerza hacia arriba. En este caso, la caja reposa sobre una superficie horizontal y esta superficie recibe esa fuerza gravitacional y por tanto devuelve como reacción una fuerza hacia arriba, y esta fuerza se conoce como fuerza normal, que es la que se representa con este vector amarillo. De tal manera que esta fuerza debe ser igual a la fuerza ejercida por el peso para esta situación. De manera que si aumentamos el peso, aquí tenemos un cajón de 100 kilogramos, que por tanto su peso o fuerza gravitacional serían 1000 newton, entonces la fuerza normal es exactamente igual. Si se reduce la fuerza gravitacional, también se reduciría la fuerza normal, por ser la reacción de la misma. La fuerza normal puede ser representado tanto con F sub n como con una n mayúscula. En ambos casos es recomendable incluir el signo de la flecha encima para indicar que son magnitudes vectoriales y por supuesto, al ser una fuerza, se miden en newton. En este orden de ideas, ¿por qué se le llamaría a esta fuerza fuerza normal? Recordemos que en las matemáticas, normal es equivalente a perpendicular. Cuando hablamos entonces en geometría de dos rectas normales, es equivalente a decir dos rectas perpendiculares, recordando que esto es que formen un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando hablamos de dos rectas normales, serían dos rectas perpendiculares. En este caso, al hablar de una fuerza normal, implica que dicha fuerza ejercida por la superficie es perpendicular a la dirección de la superficie. Por ejemplo, en este primer gráfico, la superficie es horizontal, entonces la fuerza normal va a ser vertical, formando entre ambas un ángulo de 90 grados. Si por el contrario tenemos una pared vertical y empujamos una caja sobre esa pared, entonces la pared nos devuelve una fuerza normal que, al ser la pared vertical, la fuerza necesariamente es horizontal, formando otra vez un ángulo de 90 grados. Tenemos además un plano inclinado. Entonces, en este caso también este vector formaría un ángulo de 90 grados con la superficie. En todos los casos vamos a tener que la fuerza normal es simplemente una fuerza perpendicular a la superficie. Miremos otros casos. ¿Qué pasa cuando la superficie no es plana? Tenemos entonces que aquí se me forma una fuerza normal y simplemente en este punto, en esta pequeña sección, aproximadamente es de esta dirección. Entonces la fuerza normal es perpendicular. Aquí, que es totalmente horizontal, pues la fuerza normal es totalmente vertical. Se mostraría entonces este caso cuando en ningún punto es plano. Sin embargo, simplemente lo que haríamos es sacar una línea tangente en cualquier sección. Aquí entonces sería tangente así y la fuerza normal sería perpendicular. Si es en este punto, pues la línea tangente quedaría horizontal y por tanto la fuerza normal iría hacia arriba. Y en este punto, pues la fuerza normal iría de esta manera. Siempre será perpendicular a la superficie. Entonces, si hablamos de superficies, tenemos que hacer la salvedad que son superficies sólidas. Entonces no se va a hablar de fuerza normal en la superficie del agua y mucho menos se va a hablar de fuerza normal en el aire o cuando ejercemos fuerza a través de una cuerda. Únicamente superficies sólidas como son por ejemplo una mesa, como es por ejemplo una tabla, como es por ejemplo el suelo o la pared. En nuestro estudio, en la mayoría de las veces nos encontraremos con esta situación. Un objeto que reposa sobre una superficie sólida horizontal y por tanto su peso, representado aquí con el vector verde, es exactamente igual al vector de la fuerza normal, simplemente que van a ir en sentido contrario, recordando la fuerza de acción, que es el peso, y la fuerza de reacción, que sería la normal. Si por ejemplo el peso de esta caja es de 10 newton, entonces la fuerza normal también sería de 10 newton.
El otro caso que estaremos analizando en nuestro estudio es el de objetos sobre planos inclinados. En este caso, el objeto descansa en un plano que está a cierto ángulo sobre la superficie horizontal. Aquí, como sabemos, también va a existir un peso que, por ser la atracción del planeta, va a estar dirigido hacia abajo. Sin embargo, no podríamos decir que la fuerza en este caso también va a ser igual al peso y va hacia arriba, porque recordemos que la fuerza normal debe ser perpendicular a la superficie. Entonces aquí, para ser perpendicular a esta superficie, debería salir aproximadamente en esta dirección. En ese orden de ideas, no podemos decir que la fuerza normal sea exactamente la reacción a esta fuerza que es el peso, porque recordemos que la tercera ley de Newton dice que la reacción es exactamente igual a la acción, pero en sentido contrario. Entonces no podrán ser exactamente iguales porque la reacción no saldría en sentido opuesto al peso. Entonces, repito, para que fuese opuesto al peso debería salir hacia arriba, pero no puede ser hacia arriba porque debe ser perpendicular a esta superficie. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Para ello, lo que podemos hacer es descomponer este vector. Este vector puede ser descompuesto en dos componentes rectangulares. Tendríamos entonces una componente que sea perpendicular a la superficie y otra que sea paralela. Veamos. Por un lado tendríamos esta primera componente que es perpendicular a la superficie y conforma este vector. Y la siguiente debería ser paralela de esta manera. Tendríamos así entonces dos componentes perpendiculares entre ellas y esta a su vez es perpendicular a la superficie. Lo que tendríamos entonces es que la fuerza normal, que sería perpendicular a esta superficie, sería una reacción no al peso, sino a esta componente del peso, que por supuesto es menor a este vector. Entonces tenemos un vector que va en sentido contrario a esta componente del peso y esta sería la fuerza normal. Como era de suponerse, entonces esta fuerza normal no va a ser igual al peso, va a ser un poco menor. Ahora, lo siguiente sería, si conocemos el peso, ¿cómo podríamos hacer para conocer la fuerza normal? En ese orden de ideas simplemente aplicamos un poco de trigonometría. Tenemos por un lado que este ángulo debería ser exactamente igual a este ángulo. Este ángulo, si generáramos una rotación, coincidiría exactamente con la unión de estos dos segmentos. Entonces tenemos que si aquí es ángulo θ, aquí también. Y eso nos va a facilitar las cosas porque podremos, utilizando las razones trigonométricas, hallar la magnitud de estos dos vectores. Por un lado tenemos que este vector es opuesto al ángulo que tenemos aquí. Recordemos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería este vector. Si necesitamos conocer su valor, simplemente hipotenusa pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Pero cuál es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es simplemente este vector, que es el de mayor longitud. Entonces tendríamos masa por gravedad multiplicado por el seno de dicho ángulo. El otro segmento, por su parte, es el cateto adyacente. Y para el cateto adyacente podemos hacer un proceso similar recordando que el coseno del ángulo es simplemente cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, hipotenusa pasaría a multiplicar al otro lado, que recordemos es la masa por la gravedad. Y este sería multiplicado por el coseno de θ. Entonces, si necesitamos saber el valor de la normal, simplemente recordemos que es la reacción a esta componente del peso. Entonces, si son exactamente iguales, pues la magnitud de esta fuerza normal sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Esto se comprueba en la simulación. Tenemos que la caja tiene un peso, una fuerza gravitacional hacia abajo, pero ahora la fuerza normal sale con una dirección que no coincide con esta fuerza gravitacional, sino que sigue siendo perpendicular a la superficie. Y como podemos observar, este vector es menor al del peso. Y veamos qué sucede si se aumenta el ángulo.
vamos dándonos cuenta que obviamente el peso no tiene por qué cambiar, pero la fuerza normal sí se hace cada vez más pequeña. ¿Cómo explicarlo? Simplemente porque esto se halla con el coseno del ángulo. Y entre más grande sea el ángulo, pues el coseno obviamente se hace cada vez más pequeño. De manera que si llegamos al caso extremo, que sean casi 90 grados, entonces esto tiende a un valor de 0.